eh, es que la gente sabe hacer campaña en Walpen. Por ejemplo, la otra vez me llegó a mí, yo soy del Parque Central en Walpen, Ya. y me llegó de la Catherine Torres, que era la alcaldesa, me llegó una oncecita, así como 2 kilos de pan, Ya. mantequilla, manjar, y fue como, Ya, bueno, Mish. igual no voté por ella, no me voy a andar vendiendo por 1 kilo de pan, pero Malo está Ni su por, profe. ni por una mantequilla. no, por último unos pilsen que me hubiese traído la loca, pero ni pilsen me trajo, po. Y que Oh, por un pan pero con que mantequilla cree que voy a votar ella por pensó ella. sanamente, po. iPhone, sí, estoy grabando iPhone. Es que nunca me acuerdo de quién es iPhone. Fernanda parece, ¿no? ¿Fernanda? Parece que es Fernanda. ¿Qué saben ahí de lo que están? Ya, pero iPhone, ya estoy grabando la clase ya. Ya. Hola, profe. Buena, buena. Hola, ¿Quién me saluda? Luis. El Luis. Hola, Sí, hola. el Luis. Hola Luis, ¿cómo Hola. estás? Aquí andamos trabajando. Vamos a hacer lo que se pueda con Bueno, él. trabajando en clase a la vez. Eso es una persona Oye, Mish, completa, ¿cómo po. lo hace? Oh, con un dolor de cabeza que termino después. Y te, Pero igual, Oh, oiga, y, pero igual le digo todo esto igual a mi colega ahí que me ayuda. Yo soy el conductor. buena, ya. colega de Luis, buena, buena. Buena, coleguita, coleguita, Buena, coleguita. colega. Oye, Luis, ¿entiende las Después se materias? lo ¿Entiende van. las ramos? No, sí, después yo repaso, pero igual cuesta. Igual Yo creo que falta. después antes de la prueba, que vamos a hacer reforzamiento, yo creo. Ahí me voy a acordarme, yo creo. Sí, Oh, sí, Luis, no te preocupes que Ahí las nos, clases van a ahí quedar nos vamos. grabadas y cuando sea Sí, antes pues de ahí la no, prueba vamos a estar todos trabajando por las pruebas, porque incluso vamos súper bien con la materia, vamos súper bien en los tiempos. Entonces, lo más probable es que terminemos antes de pasar la materia y todas las clases que nos falten van a ser solamente repaso para la prueba. ¿Ya? Ay, ojalá Dios Así quiera, que va a porque. haber espacio. ojalá que Dios quiera que nos vaya bien. Sí, no, sí vamos a alcanzar. Y de igual forma, igual que yo todos los años, en realidad hago una clase de repaso especial, que es fuera del horario de CADE porque no es de CADE. Sí, sí, No año es de pasado se CADE. pasó. ¿Qué pasó, profe? Sí, Se y pasó hago año un pasado. repaso así Yo como me fue muy bien especial. en este ramo. Eso es lo Esa es la importante. idea, pues. Ese es lo Sí, importante. me Esa es fue la idea, muy que nos bien en vaya este todos bien, ramo. pues. Sí, pues, completamente. Ya, chiquillos y chiquillas, vamos a comenzar con la clase. Hay 20 participantes, con esto me basta y me sobra. Ay, Ah, pero la Daniela está entrando. ¿La admito, no? Ya, bueno. Ya, Qué malo, profe. ya. Entonces, oye, Kevin, te quedaste pegado, por lo menos en mi computador, te quedaste pegado en una imagen bastante chistosa. Ya, pero yo la guardo piola, así que disfrútalo, po. Ay, ¿cómo estará? No, disculpe, profe. Es que está respondiendo un No, mensaje. oye, qué mejor que tener clases de historia así. No hay nada mejor, así que vos dale nomás, tranqui. Ah, ya caché yo. Dale Ya nomás. caché, ya caché yo. Entonces, chiquillos y chiquillas, espero que hayan tenido una excelente y una linda semana. Cortita, menos mal, espero que hoy día viernes, o sea, hoy día viernes, hoy día jueves, después de esto ya puedan hacer lo que quieran, carreteen harto, vacilen harto, descansen mucho. Eh, Pásenlo bien nomás, descansen, que es un fin de semana, un regalito de un día extra para descansar, ¿ya? Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo la Edad Media y el fin de la Edad Media, como que terminamos de ver la Edad Media en la clase pasada. Entonces, en esta clase, lo que nosotros vamos a ver es los inicios de la modernidad, que es el humanismo y el renacimiento. Para esto, robé muchos PowerPoint de mucha gente distinta que encontré en internet y estaban súper interesantes, así que robé como 3. Así que les voy a mandar los 3. La materia en sí no es para nada difícil, va a ser como muy repetitiva, pero es la entrada al mundo nuevo, al mundo moderno, ya a lo que se nos va a venir después, que son las revoluciones, ¿ya? Entonces, nosotros primero tenemos que entender, a ver aquí, ¿dónde está esto? No. Aquí si yo lo cambio, se ve, ¿qué PowerPoint se ve, chiquillo? Profe, ese PowerPoint lo envió de la clase pasada, ¿o no? No, este no se lo O he lo- enviado. o lo El tiene- época tránsito moderna. de la edad. Ah,
El tránsito a la edad Tránsito de la moderna. moderna. Ah, bacán, ya. Ya, este es un PowerPoint súper completo, no creo que lo veamos entero, porque tiene 23 cuestiones, pero es súper Por- bueno y yo se lo Por voy a mandar para que parte, ustedes lo porque tengan. la idea sería verlo por parte, como dice usted. Exacto. Sí, lo vamos a ver por parte. Pero se lo voy a mandar a ustedes, a ustedes. Entonces, Ya, profe. Ya. primero nosotros vimos la Edad Media, que termina la Edad Media. Hay dos opciones, chiquillos, esto es súper importante. Hay dos opciones de que ustedes les van a poner la prueba. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que la prueba sí o sí va a haber una línea de tiempo? Una línea de tiempo que les van a preguntar por las cosas, así como Edad Media, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. En la prueba hay dos opciones de término de la Edad Media. Puede ser en 1453, la caída de Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, o en 1492, que es el descubrimiento o la conquista de América. Entonces, a ustedes les pueden salir esas dos alternativas en la prueba. Yo he visto esas dos alternativas. Entonces, si a ustedes les sale, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Oriente o la caída de Constantinopla, ustedes saben que es el fin de la Edad Media. También, si no les Pero, sale la profe, caída de Constantinopla consulta. y les sale el descubrimiento de América, dígame. Consulta, pero en la Dime, prueba Matías. puede aparecer, puede aparecer, la prueba puede aparecer una prueba por medio así, o por ejemplo, a tal compañero le puede tocar de la caída de, como dice usted, de la materia lo que estaban pasando, y a otro compañero Ujú. de cuando se conquistó América, una cosa así. Mm, O todas iguales. no, porque según yo son todas iguales. Según yo son todos Ya. iguales. Pero Ya, por ya, eso les puede salir, esa a era todos mi les duda. puede salir una de esas dos opciones. Sí. A todos les puede salir una de esas dos opciones. La idea es que no se confundan si es que les salen las dos opciones, porque las dos corresponden al fin de la Edad Media. ¿Ya? Yo he visto pruebas que ponen la Edad Media, al fin de la Edad Media, con la caída de Constantinopla, y he visto la prueba, por ejemplo, la del año pasado, no se les preguntó por la caída de Constantinopla, sino que se les preguntó por la conquista de América, o el descubrimiento de América. Así que cualquiera de esas dos puede ser. ¿Ya? Entonces, la Edad Moderna va desde el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Son aproximadamente 300 años. ¿Ya? Entonces, vimos la Edad Media, que se acuerdan que estaban los feudos, el vasallo y el vasallaje, los burgueses, el capitalismo, los cuicos, en cómo se empieza a concentrar la economía de nuevo, los señores feudales que trataban pésimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un cambio importante, que es un cambio de transición. Ojo, y acuérdense, esto no es una volada que llegue y cambie de una, así como que, ya desapareció la Edad Media, empezamos la Edad Moderna y todo cambió. No, son cambios que son de a poquito, ¿ya? Nada es un cambio de una. Por En etapa, ningún momento de la historia exactamente. pasa eso. Exacto. Como muy bien dice el Matías, es por etapas. Entonces, la transición a la modernidad, ¿ya? Se operan cambios distintos. Se cambia la sociedad, la política, la economía, las creencias religiosas, las ciencias, las artes, la mentalidad en general de la gente. Los aspectos están relacionados y se van condicionando de modo, no, eso da lo mismo. No es un quiebre total, sino precisamente es un cambio que va de a poquito. Aquí está como la transición. En 1350 aquí como un mapita, que es la guerra de los 100 años, luego viene la reforma y la contrarreforma. ¿Se acuerdan de que hablamos de la reforma y la contrarreforma? En la clase No pasada, mucho, ¿se acuerdan de la reforma? Ya, bueno, yo no estuve. ya, pero no importa, No me vamos a acuerdo, repetirlo un poquito. A ver, no me acuerdo de eso porque no estuve en la clase pasada. déjame decir que haya una parte. Ah, sí, igual se habla de la reforma. Ya, pero la reforma y la contrarreforma, la reforma fue cuando ya la Iglesia Católica dominaba por completo toda Europa, pero por completo. El papado, el Vaticano, el Papa, el loco hacía lo que quería. Yo les contaba la clase pasada que el loco hacía orgía en el Vaticano, el loco tenía, no sé, pues los curas tenían 5, 6 parejas, casas repartidas, guaguas repartidas. Bueno, y ahí hablábamos que hasta el día de hoy lo hacen de alguna forma. En esta época era peor. Los locos hacían realmente lo que querían.
y había un monje que era alemán que se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero estaba chato, pues el loco era un monje y decía, puta, estos weones se portan terrible, mal, hacen lo que quieren. Como que no estaban, no sé, locos eran charchas nomás, pues. Los curas eran terribles charchas. Entonces, Martín Lutero crea una cuestión que se llaman las 95 tesis. ¿Y qué dicen estas 95 tesis de Martín Lutero? Dicen que, ¿qué es lo que hacía la Iglesia Católica? La Iglesia Católica vendía indulgencias. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, no sé, pues el Matías. El Matías va y mata a un compañero de curso. Lo mata porque el loco llora y lo mató. ¿Por qué yo, profe? Punto. Ya, otra persona, voy a sacar otro ejemplo. No, Entonces, pero no, siga con el ejemplo. la Camila. Era broma, no. Ya, bueno, ya, entonces. Yo, profe, El soy Matías terrible mata llorada. Ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La Camila, ya. Ya, la Camila entonces va a matar al Matías. Oh, nos Listo. cocinamos. Ya. La Camila entonces mata al Matías. Y la cosa es que la Camila no se quiere ir al infierno porque llora, no se quiere ir al infierno. Entonces la Camila va y va a la iglesia más cercana y le dice al curita, hermanito, ¿sabes qué? Me pidió un hueón, ¿qué hago? No te preocupes, pásame 10 lucas y yo te reservo como un espacio en el cielo. Y eso es lo que significa la venta de indulgencias, ¿ya? Que los locos hacían lo que querían, cometían todos los pecados del mundo, pero después le pasaban lucas a los curas, y los curas después, chao, tú te vas para el cielo porque Ya, me callado, diste plata. exactamente. Algo parecido a como está el gobierno hoy en día. Y nos da el chiste, Pero nos da el chiste. exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí los locos hacen lo que quieren, pero con un par de lucas creen que solucionan todo. Puta, cuántos casos de fraude al fisco hemos visto, o cuántos cuicos han matado gente borracha, el hijo del Martín, el hijo de la reina, el Martín, que mató a un cabro, lo atropelló, lo dejó botado, después falsificó la autopsia. Los famosos perdonazos. John de Penguin. Y después los mandan a hacer clases de ética, profe. Yo debía Exacto. 2 lucas. Esas son sus condenas, clases de ética. Yo debía 2.000 pesos en el negocio de la Exacto. esquina y casi me hicieron peor en la población. Pero eso es lo cuático, porque, por ejemplo, lo que dice Luis es súper interesante porque también pasaba aquí, porque la gente que es común y corriente, o la gente que no tenía como las lucas para hacer estos perdonazos de alguna forma, si es que se mandaban algún cabazo, se iban para el infierno o para el purgatorio, que es una cuestión que inventaron los de la Iglesia Católica. El purgatorio es lo que está entre el cielo y el infierno, ¿ya? Es como donde las almas rondan sin ningún rumbo. Pero en cambio estaban los cuicos, que como bien lo estaban diciendo ustedes, allí los mandan a hacer clases de ética, aquí tenían que pagar un par de lucas al cura nomás y se absolvían los pecados. Y es algo muy similar. Y por eso Martín Lutero se enojó con los locos. Y dijo, no, estos hueones funcionan pésimo, me caen terrible mal, así que voy a escribir 95 tesis de todas las cosas que hacen mal. Y ahí el loco plantea que, por ejemplo, la salvación del alma, la salvación de uno mismo, ya está ya, pues. Como que Jesús murió por todo el mundo, entonces no tenéis que andar como pagando por tus pecados, porque tus pecados ya fueron pagados por Jesús. Ya Eso está, es lo que dice exactamente, Martín. ya están perdonados. Exacto. Y como están perdonados, tú no tienes que andar pidiéndole a ningún pajarraco que te ande perdonando cuestiones. Entonces, esto dejó la cagada. Literalmente dejó la cagada. Porque la Iglesia Católica tenía el poder absoluto y todo el mundo empezó a apoyar a Martín Lutero. Bueno, no todo el mundo, pero gran parte del mundo empezó a apoyar a este monje alemán que se llamaba Martín Lutero. Porque el loco tenía razón, pues si el loco igual no era nada hueta, el loco era súper inteligente y tenía razón con lo que decía. Porque los locos hacían lo que querían. Y ahí empieza una guerra entre los mismos católicos, que eran los protestantes, que es Martín Lutero, Calvino y todo lo que es donde nacen después los evangélicos y toda la rama cristiana que conocemos hoy en día, y la Iglesia Católica. Y empieza un conflicto. Y ahí la Iglesia Católica hace una cuestión que se llama la Contrarreforma, que es como que actualizan sus bases, de alguna forma. ¿Ya? Algo similar a lo que está pasando hoy en día con la Iglesia Católica, en donde el Papa es completamente distinto a los otros papas, po. Como que está mandando a curas violadores a la cárcel, como debería ser, está a favor del matrimonio homosexual, está a favor de la adopción homoparental, etcétera, etcétera. Y antes la Iglesia Católica no pasaba nada con esas cosas, po. Pero ahora hay una reforma de la Iglesia Católica tal cual pasó en esa época, ¿ya? Entonces, sigamos.
Los cambios. Es como ¿Qué que todo lo cambios que- hay entre la Edad Media? Dime. Es como que todo lo que Dime, no Matías. aceptaban, sí, pues, es como que todo lo que no aceptaban antiguamente, todas las creencias, todo lo que no habían, ahora automáticamente lo aceptan y todo. A eso se refiere. Exacto. Literal. Literal. Entonces, esos son como los cambios que va teniendo la iglesia. Ahora, veamos los cambios como de la Edad Media y la Edad Moderna. En la política, en la Edad Media eran nobles independientes. ¿Se acuerdan que existían los feudos y los señores feudales? Ellos eran independientes porque cada feudo tenía su noble. En la Edad Moderna volvieron los reyes, ¿ya? Cuando se habla de estados monárquicos o se habla de monarquía, mono es uno y arquía es gobierno. Entonces, monarquía es gobierno de uno, ¿ya? O puede ser monocracia también, que se le llama, que es gobierno de uno. Por ejemplo, hoy en día se dice que nosotros tenemos una democracia. Demo es pueblo y cracia es gobierno, ¿ya? Gobierno, Entonces, exactamente. el gobierno del pueblo. Obviamente es mentira, nosotros no gobernábamos nada, pero No, así es lo que dice el nombre, ¿ya? Entonces, en la Edad Media eran nobles independientes y en la Edad Moderna volvieron los reyes, literalmente. En la Edad Media, la economía era la agricultura, se trabajaba en la tierra. En cambio, en la Edad Moderna era el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es los burgueses, que son los cuicos, que empezaron a vender, a vender, a vender. ¿Por qué? Porque se empezó a conocer más el mundo. Se descubrió América, po. Imagínense ustedes viven en España y de repente a América, es cuático. América, a conquistar América, los españoles, no llegaban los españoles pulentos, po. No llegaban los españoles más vivos, más bacanes a conquistar América. Todo lo contrario. no. A conquistar América llegaron violadores, asesinos, gente que estaba en la cárcel, un par de curas y puros huetas más. ¿Por qué? Porque de repente llegaban a las cárceles y los locos decían, hermanito, ¿querés salir de la cárcel? Ya, sí quiero salir de la cárcel. Entonces, tu única forma de salir de la cárcel es escapar a un continente nuevo donde está lleno de indios que te van a comer vivo. Y los locos así como, ya, la dura que tenemos que hacer eso. Sí, y esos fueron los que llegaron hacia América, ¿ya? Entonces, descubren América estos locos y se vuelven simios, literalmente. Pues si llegan a América y hay distintos tipos de fruta, de verdura, hay oro, hay Dejan la plata, pura hay piedras cantana, man. preciosas, y llegan a puro matar, Entonces los locos empiezan a generar muchas lucas. Y todo lo que se van robando de América lo empiezan a vender a Europa. Y eso empieza a generar más mercantilismo. Ahora aquí empieza en la Edad Moderna, la sociedad, nosotros, el pueblo, la gente, comienza a conocer una vida que es solamente el comprar y el vender. Como hasta el día de hoy. Nosotros en esta sociedad, lamentablemente, nos basamos en el comprar y el vender, ¿ya? Y aquí es donde se inicia eso del capitalismo. El comercio, muy bien, Matías, el comercio, ¿ya? Es como La lo que sociedad. pasa hoy en día. ¿Cuál es la nosotros diferencia? Dígame. Es como lo que pasa ahora en nosotros. Nosotros vivimos del comercio. Sin el comercio no podríamos vivir. No tendríamos recursos para poder vivir en una casa, por ejemplo. No tendríamos un Completamente. montón de cosas, completamente, exactamente. Completamente, porque al final todo se basa en venta y compra nomás. No podríamos comprar ni vender nada. O sea, también se podría esperar una figura distinta, pero se entiende la idea, Entonces, ¿cómo cambia la sociedad? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad entre la Edad Media y la Edad Moderna? La Edad Media era feudalismo. Recuerden, el feudo, el señor feudal, el vasallo, el vasallaje. Y en cambio, en la Edad Moderna, empiezan a crecer las ciudades. ¿Cuáles son las ciudades que más crecen? Las italianas. Florencia es como una de las ciudades más conocidas de todas en ese momento, porque el crecimiento urbano, las ciudades, la grande infraestructura, el comercio y todas esas cuestiones empieza a ser más importante que el trabajo en la tierra. Entonces, el feudalismo ya no era tan bacán, pero sí era muy bacán el crecimiento urbano, el crecimiento de la ciudad, ¿ya? La religión, el catolicismo y el cisma religioso, en realidad es lo mismo. La religión no cambia mucho. No es que en la Edad Media que dominase
dominaba la Edad Media, perdón, en la Edad Media dominaba la Iglesia Católica y en la Edad Moderna no, todo lo contrario, seguía dominando. Pero hay un cambio importante que se los voy a explicar en un segundo. Y por último, cambia la forma de ver la ciencia. En la Edad Media, ¿se acuerdan que yo les decía que era todo teocentrismo? Uno iba caminando por la calle y, no sé, pues, se tiraba un peo y era como, ah, Diosito quiso que yo me tirara un pedito. O se caía, ah, por Diosito yo me caí. En cambio, en la Edad Moderna empezaron a ocuparse las ciencias empíricas. ¿Qué significan las ciencias empíricas? Las ciencias exactas, las matemáticas, las artes, la ingeniería, la pintura, la construcción, ese tipo de cosas que se pueden ver, palpar. ¿Por qué? En la Edad Moderna, los italianos dijeron, ¿sabéis qué? Estos giles de la Iglesia Católica han estado 1000 años haciendo la weá que quieren. ¿En qué momento vamos a dejar de depender de estos locos? Entonces empezaron a leer nuevamente a los filósofos de Grecia y de Roma. ¿Se acuerdan que nosotros vimos Grecia y Roma? Que vimos como a los filósofos que era como Sócrates, Aristóteles, Demócrito, etc. Sí. Estos locos los vuelven a leer, porque dicen, estos son vivos de verdad, po. Estos tenían una explicación del mundo mucho más bacán que la Iglesia Católica. Entonces empieza a haber una valorización de los libros de Grecia y de Roma. Por eso, este periodo se llama Renacimiento. Es un renacer nuevamente del ser humano. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos y chiquillas, ¿se va entendiendo la diferencia entre Edad Media y Edad Moderna? Sí, profe. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, yo no. No, profe. Ya. Ya, bacán. Voy a seguir entonces. Cualquier cosa ustedes saben, me preguntan. Cambios a nivel político. ¿Qué fue lo que pasó? El feudalismo cambió a la monarquía, del feudo a los reyes. Hay primero incontables feudos, ahora solamente hay un solo estado porque hay un solo rey. Antes el feudalismo, los feudos eran chiquititos, ahora la monarquía tiene muchos territorios. El feudo era independiente, la monarquía no es independiente porque tiene un rey. Impuestos y adanos propios, hay un tesoro central en la monarquía, vasallos y siervos, por un lado, súbditos en la monarquía, pertenencia al feudo, sentido de nación, tropas leales al señor, tropas leales al rey. Aquí empezamos con la época de los reyes y las reinas, ¿ya? Esa es como la diferencia entre feudo y monarquía. Mira, ¿por qué me robé esta cuestión, este PowerPoint de internet? Es porque está súper bueno y todo lo tiene explicado en diferencias. Aquí de nuevo, en la Edad Media, ¿cómo era la agricultura? La tierra estaba subdividida, era arrendada y subarrendada, y predominio de los cultivos. En cambio, en la Edad Moderna comienza a haber mayor concentración, hay dueños independientes y surgen otras actividades como la lana. Por ejemplo, antes los huetas no ocupaban la lana y ahora en la Edad Moderna se empieza a ocupar la lana. Y la lana hace buenos chalequitos, obviamente, ¿ya? Comercio. El limitado, aunque comienza a crecer en la Edad Media. ¿Cómo? Lo que hacen en el norte con las lanas que las personas sacan en los campos que tienen. Venden los chalecos, Exacto. los pintan, los tiñen. Exactamente, como lo muestran tal cual, lo muestra el Panchito en lugares que hablan, poderamente. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Allá en el norte sacan lana de llama, le sacan la llama a los guanacos. Ahí está, de los guanacos, las llamas, todo eso. Sí, pues ahí le sacan la lana. ¿Alpaca le llaman o no? ¿Cómo? Alpaca también, sí. Sí, como dice Luis, es la lana de alpaca. Y allá, por ejemplo, en Perú y en el norte se vende caleta. Y sí, son familiares de la llama. Son familiares de la jirafa también. Sí. Son Yo cuando como fui a una Perú, especie, pero más peludo de lo Sudamérica. venden por todos lados. Yo Todos cuando fui a lados, Perú, por todos lados. exactamente, cuando fui a Perú, claro, pues hasta las mismas calles va la gente vendiendo sus chalecos, sus cosas para poder comercializarlas, porque no tienen en dónde, completamente porque no tienen en dónde más vendernos, nos decía ella, porque yo no puedo yo del campo donde vengo,
Yo no puedo venderle a la misma gente todos los días algo, yo solamente tengo que venir a la ciudad a vender mis productos. Claro, claro. Y Y pasaba algo muy mandan similar. los medios piques que se mandan. Sí, y sabéis que en la Edad Moderna y en la Edad Media pasaba muy similar. No todos los pueblos tenían como una feria, por ejemplo, pero las ferias en esta época eran muy famosas, pero no todos tenían feria. Entonces los locos pasaban países enteros, así como gente de, no sé, gente de Chile iba a vender a Venezuela porque Venezuela tenía una buena feria, ¿cachai? Entonces pasaban meses viajando con sus productos para llegar a vender a la feria. Y por eso la diferencia entre el comercio es caleta, porque el comercio en el feudo era chiquitito, tú lo podías vender al feudo. El mismo ejemplo que estaba dando el Matías, porque en sus pueblos no podían venderle todo el rato los mismos, po. Entonces tenían que ir moviéndose. Y en cambio, en la edad moderna, el comercio empieza a agrandarse y los locos podían encontrar ferias más fáciles, po. Entonces es una súper buena, un buen ejemplo de diferencia entre la edad media y la edad moderna, ¿ya? Aquí, como yo les decía, este periodo también se llama humanismo y renacimiento, y es que resurgen las culturas griega y latina, que es la cultura de Grecia y de Roma, ya sea en la ciencia, en el estilo de vida y en el arte. Y esto se llamó antropocentrismo. ¿Qué creen ustedes que significa antropocentrismo? ¿Se acuerdan que en la Edad Media existía un teocentrismo? Sí, de eso me acuerdo. ¿Y qué era el teocentrismo? Que creían en un dios. Exacto. ¿Quién dijo eso? iPhone. Exacto. Creían en un dios. Y teocentrismo, como bien lo estaban diciendo, teo es Dios y centrismo es centro. El centro del universo era Dios. Ahora, en cambio, en el Renacimiento y en el humanismo, el humano es el centro del universo. Ya no es el teocentrismo, sino que es el antropocentrismo. Y antropo es un ser humano. El ser humano se le dice como antropo. ¿Por qué? No tengo idea, pero así se le dice al pajarraco. Y antropocentrismo es que Dios es el centro del universo. O sea, perdón, el humano es el centro del universo. Y ese es el mayor cambio. ¿Por qué? Porque ahí la gente dejó de explicarse las cosas mediante a Dios. Empezó la gente a explicarse las cosas mediante la matemática, mediante la física, la química, el arte, la forma de vida, la filosofía. Todo comienza a verse en un base al humano y no en base a Dios. Ojo, esto no significa que Dios deja de existir, para nada. Los locos siguen siendo creyentes, siguen siendo bien canutos, siguen en su misma parada, siguen siendo su misma bola. Pero ahora también saben que el ser humano tiene potencia para crecer, tiene potencialidad para estudiarse, igual que los griegos y los romanos, que creían en el ser humano, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es una etapa en la historia de la cultura, un movimiento cultural, una forma de entender la vida, una forma de hacer arte. Hay caleta de obras distintas que se hacen en el Renacimiento, y aquí está uno de los locos más inteligentes que se dice que fue la persona más inteligente en la historia de la humanidad, que es Leonardo da Vinci. De más han oído hablar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un loquete, no, estaba loquete Leonardo da Vinci. El loco hizo pinturas súper cuáticas, el loco le encantaban las máquinas de guerra, hizo como un tanque que escupía fuego, el weón era terrible raro. No, si era muy raro el loco, era muy raro, pero era terrible inteligente. Sí. El loco era matemático, pintor, escultor, filósofo, físico, faltaba, poeta. Dime. Te la tenía toda, pues. No, el loco era acuático, Matías, de verdad, el loco era muy acuático. Sí. Inventó el primer prototipo de helicóptero que existe en la historia, lo hizo él. Sí, como que él inventó de alguna forma el helicóptero. Y estamos hablando del 1500, del 1410. El loco era brígido, ¿no? Si el loco era muy brígido. Y por ejemplo, aquí hay algunas de las pinturas generales que se pintó. Está la Mona Lisa al medio, que es de Da Vinci. La Mona Lisa, arribita está Adán y Dios, que no me acuerdo del nombre de esa obra, pero... Dime nomás.
No, nada, Ya, no importa. estaba escuchando Pero lo que mira. dice usted, profe. Ah, ya. Pensé que quería preguntar, decir algo. Pero mira, ¿se No. acuerdan que yo le estoy diciendo No, es que que no me la acuerdo, diferencia es que no me entre acuerdo Edad la Media, obra, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo La se llama creación la de Adán. obra esa que la creación de Adán? Ahí la está. creación de Adán? ¿Quién fue? ¿El Esa José? misma. José Yo. parece que fue. Matías. El Matías, pero el Matías Rubilar. No. Ah, sí, otro, el otro. Bueno, Matías. Bacán. Bacán, muchas gracias. La creación de Adán se llama. Y esta es una obra, la creación de Adán, es una obra muy característica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les estoy diciendo que antes había un teocentrismo, que Dios era el centro de todo, y ahora que es un antropocentrismo, que es el humano? El humano. Esa obra lo refleja. ¿Por qué? Porque Dios le toca el dedo a Adán. En la foto de la derecha, chiquillos y chiquillas, Sí. se tocan. Dios, el humano está tocando a Dios, ¿ya? Incluso si se ve bien, Adán es más grande que Dios. Entonces esa es la diferencia, y por eso las obras de esta época son tan distintas, ¿ya? ¿Qué otra obra? Mira, acá hay una obra que nos salió, pero que es muy bacana y que es muy interesante analizar, que es La Última Cena. De más que la han visto, hay caleta de gente que tiene ese cuadro En las casas. así como en las casas, po. Sí, y La Última Cena la escribió Da Vinci por petición del Papa. O sea, la escribió, la pintó. Y La Última Cena está terrible loca, está terrible loca. El loco hizo como manos atrás de, por ejemplo, ya están los 12 discípulos, el compadre Jesús ahí vacilando en los copetes, tomándose unas piscolas, porque el loco sabía que se iba a morir, entonces igual estaba Fumándose unos cigarros campo, profe. Sí, pues, obvio, obvio. Si el loco se iba a morir al día siguiente, tenía que pasarlo bien, pues. Obvio. Y la cosa, acuático, ¿por qué? Porque atrás, por ejemplo, en la pintura, están todos ya vacilando, escuchando sus cumbias, pasando los playa, y atrás se ven más manos de las que normalmente hay, ¿ya? Hay 12 personas, pero no hay 24 brazos, sino que hay 26 brazos. Y uno de esos brazos tiene un cuchillo. Y nadie sabe de dónde chucha sale ese cuchillo. Hay caleta de referencias como de alienígenas en la pintura. imagen. Es una pintura muy, muy cuática. Y recién se vinieron a despailar que está cuática la pintura como 1000 años después, ¿ya? Entonces, si quieren así como leer a alguien interesante del Renacimiento, hay caleta en realidad, pero uno de los más bacanos, por lo menos que a mí me gusta, es Leonardo da Vinci. Lo encuentro muy bacán. ¿Han visto las Tortugas Ninja? Sí. Sí, además que él conoce las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja Sí. son reflejo de los 4 artistas más grandes del Renacimiento. Leonardo, que es el de la espada y por eso es como el principal. Miguel Ángel, que es el rojo, la Tortuga Roja, que es el segundo inventor más bacán de la historia de la humanidad. Donatello y, a ver, Miguel Ángel, Leonardo, Donatello. ¿Y cómo se llama el último de las Tortugas Ninja? Son 4. Aparte de Rafael. Rafael. El Rafa, po, el choro Rafa. ¿Ven? Ahí entonces, las tortugas ninja hacen referencia a los 4 pintores más famosos de la historia, pues, cabrón. Ya, para que vayan cachando como esos datos que son súper raros. Yo no entendía esa cuestión de los... No caché ese dato, profe. ¿Cómo se llama? Interesante el dato, Sí, profe, no tenía idea. Interesante. Yo tampoco tenía idea. Sí, ¿no? ¿cierto? Yo igual tampoco tenía idea hasta hace No. poco. Es interesante el dato. Y es bacán, es súper entretenido. Entonces aquí tenemos varios exponentes de gente terrible bacán. ¿Han escuchado también de Nostradamus? ¿Han oído hablar de ese loco, no? Sí, Ese era no súper está- loco, sí. No, Ha hecho algo- muchas ¿Han oído? profecías, ¿no? De hecho, él predijo el COVID, mismísimo. se supone. ¿En serio? Se supone. ¿Qué fue ese? Ese Sebastián, vacilado. Sebastián, no nos puedes dejar con esa información a media. Tenéis que quién predijo contar el COVID? la copucha entera. El Nostradamus predijo el COVID porque dijo de que en aproximadamente alrededor del 2021, como 2 años antes, 2 años atrás, digo como unos años como 5 aproximadamente, que iba a pasar un tipo de pandemia, como un tipo de peste negra que hubo en su momento, pero mucho más cuática. Ajá. ¿Pero quién era ese? ¿Quién era ese? Oh, mira qué cuático. Es que, de hecho, se puede buscar en Nostradamus. Google. Vamos a buscarlo, ¿Quién era? voy a buscarlo y para la próxima clase les voy a tener Sí, información es bacán. verdad eso. ¿Quién era ese? Nostradamus se llama. Ya, Ahí ¿quién pensé es que era Nostradamus? Salpate.
Pero puta, es parecido. Bien, Luis. Es como la misma bola. Talpate de más conoce a Nostradamus. Es lo mismo, Sí, pero pues, Luis. drogas. Ajá. Nostradamus, chiquillos. José, disculpa, Ya, en perdón, esta profe. época, José, antes dijiste algo dígame cuando nomás. el José estaba diciendo algo que no se alcanzó a escuchar antes que hablara el Seba. Algo estaba diciendo. José, por favor. Sí, se me fue la idea. Sí, No, no, ya no también. importa. Es que ¿A dónde justo se se fue la acoplaron idea? todas las, Cuando, que justo se acoplaron todas las cuando ideas se te cuando vuelva estaban hablando. nomás, habláis. Sí, pero cuando vuelva nomás, José, la tiráis nomás, no te preocupes. No te preocupes, la tiráis nomás. Ya. Entonces, Nostradamus, no sé si han escuchado alguna vez hablar de los alquimistas. Ya, los alquimistas son como los científicos de esa época. Los científicos de la época se llamaban alquimistas. Y la gracia de los alquimistas es que la mayoría practicaba como la brujería o la magia negra. El ocultismo que se le llama. ¿Ya? Nostradamus era un ocultista que era perseguido porque el loco hablaba puras cuestiones brígidas. Y él era como un loco que veía el futuro. Supuestamente, bueno, como decía el Seba, yo no tenía idea de que el loco había predicho el COVID, pero por ejemplo, sí predijo la caída de las Torres Gemelas, predijo varias cosas en la historia de la humanidad. Y el loco supuestamente vacilaba como la magia negra. Y en esta época hay muchos que se dedicaban a eso. Se dedicaban a la alquimia. ¿Cuál era el fin de la alquimia? Obviamente hacer experimentos, pero el fin último era la transmutación. ¿Qué significa eso? Que ellos buscaban convertir el carbón en oro. ¿Ya? Supuestamente hubo una vez un conde que era un alquimista, que también es una leyenda, chiquillos, muy salpate, esto es muy salpate, que se llama el Conde de Saint Germain. ¿Quién es el Conde de Saint Germain? El Conde de Saint Germain se dice que es una persona que ha vivido toda la historia de la humanidad. Así como que el loco, hay gente que dice que lo vio en el 1300 y después hay libros que dicen que estaba vivo en el 1500. Y el loco como que vacila en distintos carretes de la realeza en Alemania. Y él, el Conde de Saint Germain, supuestamente él encontró como la piedra filosofal. ¿Han escuchado sobre la piedra? ¿Vieron Harry Potter 1? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe, Ya, sí. Nicolás Flamel es una persona de verdad, po, que el Harry Potter 1 hay un loco que se llama Nicolás Flamel que es el que inventa la piedra filosofal. Y la piedra filosofal supuestamente te da la vida eterna. Y estos locos buscaban eso, la piedra filosofal. Si alguien de aquí ve anime, hay una serie que se llama Full Metal Alchemist, que también se trata de alquimistas y que también buscan esta piedra filosofal. ¿Ya? No, sí, Tremendo tiene muchas anime. referencias. Tremendo, ¿sí o no, Seba? ¿Sí o no? Qué Más anime. bueno. Bueno, que bacán que hayan entendido la referencia, porque de repente hago referencias de anime y nadie me entiende. Oiga, profe, pero por lo que Ah, la referencia. Dígame. usted está diciendo que el carbón lo convertían en oro. Algo Claro, así. la idea era que el carbón se convirtiera en oro. Yo, por lo que tengo entendido, escuché una vez que el carbón de piedra, al pasar de los años, muchísimos años, se convertía en diamante. Sí, y así es, Luis. El carbón, como en 300 millones de años más o menos, hace un proceso en que se transforma en diamante. Pero son como 300 millones de años. Caleta. Nadie puede esperar tanto. Por eso los alquimistas buscaban convertir el carbón en oro así como más rápido. Así como de una nomás. Echarle su pillán nomás y que se convirtiera en oro. Jonathan en el chat pregunta qué es la piedra filosofal. Jonathan, la piedra filosofal... Yo le estaba respondiendo, pero no alcancé a escribirle. Ah, pero si quieres le respondes tú. No, respóndele usted, profe, no, tranquilo. Ah, ya. La piedra filosofal, Jonathan, es una piedra que busca la inmortalidad, la vida eterna. Supuestamente la piedra que buscaban los alquimistas en esa época para descubrir la vida eterna. ¿Ya? Esa es la piedra filosofal. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque esto es lo que empezó a pensarse. Porque como Dios ya no explicaba toda la ciencia, ya no explicaba absolutamente todo, se dio espacio para que estos colores pensaran cualquier volada, po. Se iban en la mansa locura pensando, po. ¿Qué van a andar inventando una piedra que te dé la vida eterna? Igual tenéis que estar terrible loco, po. Sí. No, nadie, po. Nadie. A muchos de estos locos los mataron. Aquí sale también, por ejemplo, Copérnico, que es el loco que dice que la Tierra, porque antes de Copérnico, antes del Renacimiento y el humanismo, se creía que el universo, todo el universo, giraba alrededor de la Tierra.
Y Copérnico dijo, sale para allá, si la Tierra no tiene ni un brillo. La Tierra gira alrededor de un Sol y el universo es más grande todavía. Pero nosotros giramos alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. Y al loco lo mataron por eso. Le dijeron hereje y que como era tan hueta, así que lo mataron por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y había caleta. Hay otro personaje que es un poquito más viejo, pero también tiene que ver, que se llama Isaac Newton, que el loco de alguna forma inventa la gravedad. Porque el loco estaba vacilando, fumándose un pitito debajo de un árbol, y de repente le cayó una manzana en la cabeza, y dijo, ya, qué bola, ¿qué me está tirando manzana? Y le cae una manzana, y dice, ¿cómo se me cayó esta manzana? Y ahí el loco se da cuenta que existe algo que se llama gravedad, que atrae los objetos hacia la Tierra, y no los suelta, de alguna forma, por eso nosotros no nos caemos, por eso nosotros estamos flotando en el espacio, literalmente, la ley de Newton, las 3 leyes universales de Newton que se llaman. No sé quién fue el que dijo eso, Matías parece. El que dijo, muy bien. El Luis, buena Luis. El Luis. Bacán. Entonces, ese tipo de cosas se empiezan a inventar en esta época. Antes de esto, como yo les decía, solamente se creía en Dios. ¿Ya? Ahora se sigue creyendo en Dios, pero se da espacio al ser humano. El hombre se convierte en interés. Los problemas sobre el hombre, estoy leyendo ya, el problema sobre el hombre son aquellos que tienen que ver con su propia vida. El gobierno, la política, la libertad. El hombre se preocupa de su existencia, de lo material, el comercio, el arte. El arte empieza a ser muy cuático, como les decía. Las ciencias empiezan a ser muy, pero muy importantes. La astronomía, el revisar las estrellas, porque es cuático. La gente deja de ver las estrellas en la Edad Media. Y los que ven las estrellas lo ven solo para apreciar y proclamar a Dios. Pero en cambio ahora se ven las estrellas como algo físico, como algo de fenómeno físico que existe. Y ahí empiezan a darse cuenta que las estrellas son meramente luces, que nos llegan después de cientos de miles de años viajando, de estrellas que ya ni siquiera existen. O sea, literalmente estrellas muertas. Nosotros no vemos ninguna estrella viva en la vida. Ya todas las estrellas que vemos están muertas, o la gran mayoría de ellas. Porque cuando explotan esas estrellas, explota la luz. Y la luz viaja por millones de años y llega a la Tierra. Y eso es lo que nosotros vemos como estrella. Es cuática las estrellas, son súper cuáticas. ¿Ya? Entonces, esas son como en líneas generales lo que cambió de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces tenemos desarrollo de la ciencia, nuevas posibilidades de vida, nueva filosofía, etc. ¿Ya? Bueno, aquí lo mismo de siempre, chiquillos. Aquí lo mismo, por eso me gustó este PowerPoint, porque va de alguna forma repitiendo de muchas formas y les separa de muchos cuadritos, les va separando el mundo medieval con el mundo moderno. Aquí está la mentalidad, el arte basado en Dios, ahora es el arte basado en el humano, la nobleza, aquí cómo se basa la sociedad, la economía, la organización política y el espacio territorial. ¿Ya? Que es lo mismo que nosotros vimos un poquito más atrás, que estaba aquí. Lo misma diferencia entre feudalismo y monarquía y entre Edad Media y Edad Moderna. ¿Ya? Exactamente lo mismo, pero escrito en otras palabritas. ¿Ya? Entonces aquí les va a quedar súper claro, si es que le echan una miradita a este PowerPoint después, les va a quedar súper claro para estudiar. Va a ser súper bueno. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí ya, vamos a hablar sobre el humanismo. El humanismo, que en todo este renacimiento, en todas estas cuestiones, en este florecer de la humanidad, aparece un nuevo movimiento. Este movimiento se llama el humanismo. ¿Qué se basaba? Que eran los pilares del movimiento, fueron la revalorización del mundo clásico y la exaltación del ser humano. Surge en el siglo, ¿se acuerdan qué siglo es ese? ¿Qué siglo es el que sale ahí? Siglo XV. 15. Exacto, bacán. El siglo XV. Busca liberarse de las obligaciones religiosas, de la cultura eclesiástica, interés por los estudios y por el ser humano. Y aquí es donde sale la reforma y la contrarreforma de la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Quiénes son los principales reformistas de la Iglesia Católica? O sea, de la contrarreforma. Es Martín Lutero, que es este personaje que está en la izquierda, Juan Calvino y Enrique VIII. Aquí cada uno tiene su característica. Martín Lutero es el que yo le decía que escribió las 95 tesis, que estaba chato con la Iglesia Católica.
Después de Martín Lutero, mucha gente empezó a creer en lo que él decía. Y apareció, por ejemplo, Juan Calvino en Holanda. Y el loco decía exactamente lo mismo que Lutero, pero era más lloro. Este Juan dijo, no, estoy ni ahí con los católicos, los voy a matar. Y los fue a matar, literalmente. Lo primero que hizo el loco fue iniciar una guerra. Y fue como, pero weón, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? El loco empezó a matar y Holanda cayó como en una guerra constante completamente porque Juan Calvino se le paró la raja y quería matar a todos los católicos. Y había otro que es más chistoso todavía, que es Enrique VIII, el rey de Francia. Este loco tiene esta película, hay hasta capítulos de Los Simpsons que hacen referencia a Enrique VIII. Enrique VIII era el rey de Francia y la cosa es que él era católico, muy católico era Enrique VIII. Y de repente el loco se casó con una chiquilla, pues, ya pongámosle, tenía muchos nombres, pero no me acuerdo si era Juana la Loca o la Sangrienta, o Bloody Mary, no me acuerdo, pero se casa con una chiquilla. Y la cosa es que empieza a tener relaciones con la chiquilla para que le dé... No sé si de verdad existe, si de verdad existe. Entonces le dice, ya, tengamos un cabro chico porque quiero tener un heredero que va a ser el próximo rey de Francia. Ya, pues. Y ya, tiene su relación aquí con la chiquilla. Primer cabro chico queda embarazada. ¡Pa! ¡Chao! Niña. Y no le dio un hijo. Intentó una segunda vez. De nuevo, otra niña. ¿Qué fue lo que hizo? La mandó a matar. ¿Por qué? Porque Enrique VIII ahí le dice al Papa, ¿sabéis qué, guachito? Me casé con una loca y yo quiero que me dé un cabro chico varón porque quiero que sea rey, porque la mujer lamentablemente en esa época no podía ser rey o reina, ¿ya? Tenía que ser un hombre el heredero. Sí, pues, entonces, este loco dijo, ¿sabéis que me quiero separar de esta loca? Me quiero separar para poder casarme con otra mina y poder tener un cabro chico, pues. Y el Papa le dice, weón, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué onda que te vayan a andar separando? No. Uno se casa por la iglesia una vez y esta bola es para siempre. Así que tenéis que quedarte con ella, ¿no? Y allí Enrique VIII se enoja y le dice, pero oye, ¿qué onda? Así que, ya, primero no hace nada. Luego se enoja y manda a matar a su esposa. Le corta la cabeza. Después se casa con otra chica. Y tampoco no le salían hijos hombres y le salían puras hijas mujeres. La mandó a matar. En total tuvo como 5 esposas que mandó a matar a cortarle la cabeza. ¿Qué fue lo que hizo al final? El loco hizo 2 cosas. Primero, creó su propia religión que se llama el anglicanismo. ¿Han ido a Chihuayante alguna? No, ¿qué Chihuayante? En Pedro Valdivia, en pleno Pedro Valdivia, cerquita, incluso después de las ruinas, como de esas ruinas que más que hay en Pedro de Valdivia, en la calle, hay una iglesia que es muy bonita. Es como una casa de madera. Sí, está a mano derecha, yendo para allá. ¿Cómo se llama la iglesia? Sí, está como para... Sí. Se llama Saint John's, la iglesia de Saint John's. Así se llama esa iglesia. Sí, ya. Y esa es la única iglesia anglicana en Chile. Perdón, en la 8ª región. Y es una iglesia terrible, cuica, porque todos los anglicanos son súper cuicos. ¿Cuál es la gracia de esta religión nueva? Que es exactamente lo mismo que la iglesia católica. No hay ni una diferencia. La única diferencia es que te podéis separar. Es la única diferencia, ¿ya? En el anglicanismo uno se puede casar y separar. En la católica no se puede hacer eso. No, porque uno se casa cuando se casa por la iglesia católica, es para toda la vida. La cosa, ¿cómo terminó toda esta historia? El pajarraco se casó con una mujer que se llamaba Ana Bolena. Y ella era conocida en Francia por tener muchos hijos. Porque tuvo como 15 hijos y todos salieron hombres. Ana Bolena, sí. Y la cosa es que la loca tenía como 80 años, 70 años. Era terrible vieja. Era como las personas más viejas que había en Francia. Y el loco dijo, ya, pues, igual Pascual no va, pues igual quiero tener un cabro chico, pues. Entonces se casa con esta señora y tiene un hijo con la señora y tiene su hijo y toda la cuestión. Y después también la manda a matar. Y después también manda a matar a Ana Bolena. Hay un capítulo de Los Simpsons que habla sobre la historia de Enrique VIII. Hay películas que hablan sobre Ana Bolena y Enrique VIII. Véanla, el loco es terrible loco, es terrible acuático. Si el loco mandó a matar a todas que no le daban un hijo. ¿Cómo?
Es malo, ¿qué va a ser loco? Es malo nomás. Sí, es malo y loco. Yo creo que las dos poquitos. Sí, seguramente no le gustaba la tóxica. Sí, completamente. Entonces aquí, chiquillos, tenemos como la diferencia entre las tres grandes religiones protestantes que salieron, que el luteranismo, justificación por la fe, el sacerdocio es de todos. Por eso, cualquier persona, por ejemplo, en la iglesia evangélica puede ser sacerdote. Cualquiera puede ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cuestiones? Los curas de los evangélicos, pastores. Cualquiera puede ser pastor. Pueden estar casados los pastores, pueden vacilar lo que quieran los pastores. En la iglesia católica no. Solamente los curas que estudian para ser curas. El otro puede ser cualquiera un pastor, se tienen que ganar como el puesto, ¿no? ¿Ya? Eso es una diferencia. También el calvinismo habla de la predestinación, que no vamos a entrar en detalles de la predestinación, porque es muy largo el tema. Y el anglicanismo, autonomía de la iglesia católica, es exactamente lo mismo, pero se puede divorciar. Gracias, Jonathan. Que me estaba diciendo Jonathan, el pastor. El pastor igual estudia, dice. Claro, pero no es como lo mismo, no digo que los pastores no estudien, pero no es como la misma figura que el cura. Por ejemplo, yo si el día de mañana quiero ser pastor, puedo ser pastor. Sin tener que... Por eso hay que tener hay que tener un espacio en la casa para recibir gente, hay que tener espacio en la casa para recibir gente y leerle la Biblia, y eso ya te no. Pero sí, pero a lo que voy yo respeto las religiones, pero he conocido casos de gente que lo hace sin tener ningún conocimiento anteriormente a eso. Claro, incluso para lo que está diciendo Luis, aquí el Jonathan lo está como complementando, lo que está diciendo Luis. Dice que después de el proceso que dice Luis, después le dan el diploma. Ahí como ya te paso tu diploma. Pero esa es la gracia también del evangélico y el evangelismo de alguna forma. Que cualquiera, si en este momento quiere ser pastor, puede serlo. Sin tener que mandarse el show de casarse con Dios, dejar de tener sexo porque se le ocurre, no podéis tener pensamientos hasta los presos, impuros, profe. Hasta los presos. Excelente acotación. ¿Quién dijo eso? Excelente acotación. iPhone. No persona. me acuerdo con su nombre, pero creo que es la Fernanda. iPhone. Dígame, Lucy. Pero son personas que si los presos y si se han arrepentido también tienen la oportunidad de hacerlo, de ser pastores. Sí, Ahora, pero es que la sociedad hoy, completamente. exactamente, es que la sociedad hoy en día no pasa que así, pues salen de la cárcel, como dice la compañera, pero la sociedad hoy en día no les permite hacer eso, porque saliendo de la cárcel no les abren las puertas como se les abría antes las puertas. Ahora el que sale de la cárcel le cierran todas las puertas de todos lados, ni puede encontrar ni trabajo, no puede nada, ni siquiera poder sacar un pequeño diploma de algo. Por lo mismo, la iglesia evangélica entró a las cárceles y está rehabilitando a las personas. Pero igual hay presos que toman ese camino para hacer conducta y salir antes. Exactamente. Pero que... A veces sí, no es, ¿cuánto se llama? Yo creo que sí, pero a veces es una excusa. Pero en otra oportunidad, si han salido gente que están rehabilitados de verdad. No, muy pocos casos, sí, muy pocos casos. Claro, porque igual para ser pastor. En general, chiquilla, cualquier persona que se quiere dedicar como al sacerdocio en cualquier religión, la mayoría eran re malandras antes. Si está bien que la gente de la cárcel quiera salir para portarse bien o no y se vuelven pastores, si total, pero no los pastores, no digamos que son muy buenos. Yo no voy a decir de todos los pastores, pero hay algunos pastores que yo conozco que no digamos que son muy hijos de Dios, digamos. Profesor, pero para la gente que es cristiana, estos son falsos profetas. Ya, pero da uno, hablemos de uno porque si no, no entiendo nada. Estaba hablando... Ya, da uno, Lucy, por favor. Profe, hay algunos que hacen cosas malas y que realmente hacen daño nomás a la sociedad, pero hay personas buenas que realmente sí seguimos bien los caminos de Dios.
Y también para que el Completamente, pastor totalmente de acuerdo. en una congregación también se requieren requisitos. Y en otra parte, como usted decía, cualquiera es pastor. En las partes no están Cualquiera. organizados. Claro, exacto. Pero Ya, para chiquillos. las personas que seguimos el Evangelio y encontramos que está lo bueno y lo malo, esos para mí son falsos profetas, po. Sí, po, Es un tema muy largo esto, muy extenso. Es un tema largo, y vamos a dejarlo así Exactamente. pero porque vamos a seguir conversando sobre esto en más allá de la clase. Es como para hacerlo con el Saito, profe. Sí. Pero lo importante Vamos a conversarlo Con con esto termino, chiquillo, con esto termino. Que el Matías está diciendo algo por el chat, que la única manera de vacilar el cristianismo para mí es respetar la teología de la liberación, nada más. Bacán, Matías. Es que si alguien quiere aprender sobre la teología de la liberación, léala, es súper bonita esa idea de teología, es súper interesante. Pueden leerla, y es muy distinta a los estándares conocidos normalmente. Profe, pero Y por ¿qué último, libro? y con esto voy a Perdón, cerrar la profe, clase. perdón. ¿Pero qué libro Dígame, hay no te sobre eso, lo que dice usted? ¿Libro, alguna Búscalo historia, en algo? Google, más, búscalo en YouTube. ¿Cómo que lo busco, por ejemplo? Búscalo en Google o en YouTube. Mira, yo voy a buscar uno de la teología de la liberación y se lo voy a mandar al grupo. Ya, porfa, Pero en Google porque me no gustó puede para leerlo. poner sí, exactamente. Mire, hay documentales, busque en Google y al tiro te sale como caleta de cosas. Y hay harto chileno que se dedicó a la teología de la liberación, sobre todo en, ¿cómo se llama? En la dictadura, bacán. Y con esto vamos a terminar, chiquillos, el día de hoy. Se los voy a enviar, obviamente, a sus correos, las dos clases, las clases que vimos y toda la cuestión. Y creo que también tengo una guía que se los voy a mandar para que empiecen a practicar, po. Ya. Para que empiecen a practicar más o menos las cosas que nos van faltando. ¿Ya? Y la diapo, profe, Así la que, diapo. chiquillos y chiquillas, obvio que sí, se los voy a enviar al tiro, la clase está grabada, apenas se suba la clase, se la voy a enviar también. Ya, profe. Como todos los jueves, para mí es un placer hacerles clases, siempre lo paso muy bien con ustedes, son muy interesantes para conversar, No, igual, siempre hablan profe. cosas súper bacanes. Sí, siempre hablan cosas súper interesantes y ahora los temas se van poniendo cada vez más interesantes igual, porque son cosas que Sí. cada vez nos van pasando más a nosotros también. Exactamente, Y como que después ya los cuando temas se van veamos profundizando. la guerra y todo, exacto. Vamos a ver Mándalo cosas cada a- vez más entretenidas. Así Mándalo aquí, que ¿cómo es el pasen pastor? un muy lindo fin de semana. Yo ahora voy a empezar a Igual, hacer el profe, curso. que la pase bien, no, disfrute su fin de semana largo. Igual usted, profe, Descanse, disfrute su cuídese. fin de semana. De harto, profe. Vamos, Que cuídese, bien. profe. Que lo pase bien en su fin de semana. Cuídense. Chao, Igualmente. compañeros. Chao, compañero. Chao. Chao, cuídense. No se olvide de mandar la